Hola, bienvenido a este espacio. Te saluda Eric Paulet, profesor de la maestría en agronegocios y profesor de la maestría en marketing. El día de hoy nos acompaña Víctor Saravia. Él es director de promoción comercial y articulación Selva de Sierra y Selva Exportadora. Víctor, bienvenido a este espacio. Gracias por participar. Hoy día creo que vamos a tocar un tema bastante interesante. Gracias Eric. Agradecido por la oportunidad, ¿no? que nos da para poder charlar un poco, contarles cuál es un poco la mirada y las expectativas que tenemos respecto del desarrollo de la región selva y bueno, a tus órdenes, ¿no? Excelente, Víctor. Víctor, hoy día, digamos, aprovechando de tu experiencia, porque he seguido tus pasos bastante tiempo y no solo que eres experto en temas de selva, sino que efectivamente conoces el tema de la agroexportación ya bastantes años. Y quizás mi primera pregunta es, ¿cuál es este norte de la agroexportación para los próximos 20 años? Esa es una pregunta, la verdad es que podríamos hablar muchísimo, ¿no? Y bueno, yo ahí reconozco que hay mucha experiencia ya recorrida y mucha gente, algunos quizás ya los vemos a veces en los medios, ¿no? Gente muy experta que ha caminado todo este proceso en esos últimos 20 años que nos podría incluso contar muchas más cosas que yo, ¿no? Pero, digamos, desde mi experiencia que he tenido en esos últimos 20 años, en todo caso, o por lo menos de vida profesional, y yo te podría contar ahí un poco, ¿no? Yo empecé, ¿no? Hace exactamente 20 años estaba yo trabajando en una exportadora, ¿no? Nos dedicamos a hacer proyectos agrícolas, ¿no? Proyectos agroindustriales, ¿no? Y te hablo pues del año 1999, el año 2000, ¿no? Ahí en esa época ya había cierto arranque, digamos, en las agroexportaciones, pero digamos, ¿no? ¿Cuánto se exportaba de uva de mesa en esa época? 600 cajas, o sea, no se exportaba más de medio millón de dólares probablemente, ¿no? En el ranking de las paltas a nivel mundial ni siquiera aparecíamos. Seguíamos manejando esa corona, ¿no? De ser los primeros productores, exportadores de los espárragos frescos. Alguna mención dentro del ranking de los 10 teníamos en el caso del mango, pero sí, pues había toda una serie de prácticas, yo diría relativamente incipientes, ¿no? Había mucho aprendizaje en esa época, pero, y un poco para redondearte a lo que quiero llegar, ¿no? Creo que de ese tiempo a esta época, año 2000, ¿no? Y que ese año se impulsaron algunas actividades, digamos, del Estado, la ley de promoción agraria o la llamada ley de promoción agraria del año 2000, en fin, yendo más allá, digamos, de toda esta discusión que genera efectivamente muchas opiniones, algunas opiniones muy apasionadas, es cierto, ¿no? Ha generado una serie de entornos y contextos, pero que no ha sido solamente la ley, ¿no? Eso es un poco a lo que quiero llegar. Yo con esto, Eric, quisiera un poco, por lo menos mi lectura que yo te daría en esto y en este recorrido que luego he estado teniendo, luego de haber pasado del sector privado a trabajar al sector público, ¿no? Y es básicamente que en un país en el que muchas veces nos quejamos que hay falta de políticas de Estado, probablemente la agroexportación o este camino emprendido en la agroexportación quizá ha sido lo más cercano que hemos tenido, ¿no? Porque no solamente ha sido este asunto de la ley con sus más y sus menos, con sus buenas y sus malos contextos que luego se han generado, ¿no? Sino también la creación, fortalecimiento de SENASA, la creación de Proinversión, por ejemplo, la creación de PROPEX, que posteriormente el año 2007 se fusionó, o lo fusionaron, bueno, con ProPerú, en fin, ¿no? Esta política de apertura comercial que generó, ¿no? Que desde el año 2001 aproximadamente, me parece, o 2002, cuando tuvimos nuestro primer acuerdo comercial,
se haya tenido pues una serie de tratados de libre comercio, acuerdos comerciales que no se ha llegado a tener, no estoy un poco al tanto de la cifra, pero hablamos creo que de 23 o 24 acuerdos comerciales, ¿no? Y esto es básicamente ese periodo, ¿no? Entonces, yo me quedaría un poco con eso, ¿no? Es, para mí, lo más cercano que hemos tenido a tener una política de Estado. Y eso creo que ha tenido ese despegue, este desarrollo que se ha dado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y recalco, incompleto, sí, desigual en algunos casos también, que no ha sido parejo, y eso lo vamos a conversar quizá en las siguientes preguntas, que no ha sido homogéneo, digamos, a nivel del territorio también, ¿no? Pero, digamos, creo que el despegue fue un momento importante, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, desde tu perspectiva y totalmente válida, Víctor, estamos hablando, ya son 20 años de un trayecto profesional viendo netamente los temas de agro. Se pueden sacar muchas cosas positivas por lo que veo, y la idea es ir construyendo un poco más esta mirada de ser un país con mucha visión agroexportadora. Como dices, han habido sus altas y bajas, es totalmente natural, pero fuera de eso, cuando ya se hacen las sumas y restas, sigue siendo uno de los sectores más pujantes y naturales en temas de desarrollo económico. Sin embargo, hay ciertos aspectos y ciertos retos que finalmente aún estamos arrastrando. ¿Cuáles dirías que son estos y cómo podríamos superarlos? Bueno, ya por todos he sabido que efectivamente quizá el tema que más, un segundito, el que más carga, digamos, a esta visión del desarrollo exportador quizá es la informalidad, ¿no? Quizás el componente de informalidad que se ha tenido o que se tiene sobre todo en campo genera esa brecha, ¿no? Que supone un desarrollo desigual, ¿no? Y un desarrollo heterogéneo, digamos, a nivel de campo, ¿no? Esta informalidad, digamos, que genera que no solamente es un asunto desde el lado del productor exportador, ¿no? De alguna manera, y lamentablemente en un contexto electoral, ¿no? Hay que reconocerlo, ha generado pues una serie de opiniones diversas, pero que también informalidad se ha reflejado desde el propio productor, desde el productor pequeño incluso el mediano, ¿no? Te cuento una anécdota, ¿no? En la época que yo trabajaba en el sector privado y trabajaba en ICA, tenía un amigo, un colega de la universidad que trabajaba en una empresa tomatera, ¿no? En esa época, hace ya varios años, se dedicaba directamente al tomate, y tenía programas de siembra, ¿no? Con productores, algunos fondos, gente ya más o menos sintonizada, en fin, ¿no? Gente ya más o menos con fondos relativamente grandes, ¿no? Este amigo se dedicaba a programar la cosecha. De hecho, parte del programa era financiar y adelantar algo de recursos para la cosecha de ese tomate. Este amigo se levantaba a las 5 de la mañana para entrar con la maquinaria y con la gente a cosechar, a recoger el tomate, ¿no? Había veces en los que él iba a las 5 y a las 3:30 o 4 aparecía el mayorista, le pagaba unos centavos más el diferencial, de pronto porque a lo mejor el precio en el mercado local, en el mercado estaba bueno, y terminaba llevándose el tomate. Entonces, este amigo se quedaba, pues, ¿no? Y en ese momento, por más que incluso, ¿no? Este productor le devolviera la plata de la habilitación, esa plata ya no le valía. ¿Por qué? Porque ya la tomatera o esta empresa ya estaba perdiendo ya una oportunidad de negocio, ¿no? Y eso es algo que no ha cambiado. Te hablo de poco antes del año 2000, de mediados de los 90 quizá. Eso no ha cambiado, Eric. Entonces, porque a veces converso cada tanto con exportadores, en fin, que está en el medio, y me cuentan casos similares en el cacao, en el camu camu. Anoche me contaban en el mango, en los mangos, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no? O sea, creo que la informalidad no solamente está referida también a ese
momento o a ese punto que se mira desde las variables, si quieres, económicas, ¿no? Infraestructura, falta de conectividad, bajo nivel de acceso al crédito o al mercado, sino también de aquellas prácticas que como empresarios, como comerciantes, como productores, también hacemos y eventualmente hemos seguido haciendo, ¿no? Esa misma acción ocurría a mediados, en la segunda mitad de los años 90, ¿no? Cuando casi no aparecíamos en el mapa, tenemos 0 acuerdos comerciales, casi no aparecemos en el mapa de la industria mundial de alimentos, y ocurrió ayer, en la tarde, anoche, en un momento en que, es cierto, ¿no? En la industria a nivel mundial tenemos, con todas las carencias que tenemos, pero tenemos un nombre, digamos, unos ganados, ¿no? Eso no ha cambiado, ¿no? Y eso es quizá, para mí, es uno de los principales retos que se tienen en este momento, ¿no? De cara a estos siguientes 20 años, ¿no? Excelente. Entonces, digamos, es natural que la informalidad siga existiendo, y esto obviamente lo conversas bastante por el lado de la acción privada, ¿no? Es lo que finalmente el privado le sucede y le duele y te lo cuenta, y pues obviamente hay que ser bastante empáticos porque efectivamente está sucediendo. Él sigue todos los procedimientos, las reglas, certificaciones, y el otro simplemente pues lo hace un poco más fácil para él. Pero en este sentido, la pregunta, y ya mirándolo desde la parte pública, ¿qué herramientas o elementos de promoción hay para que finalmente se siga incentivando el seguir con estas buenas prácticas? Porque al final estas buenas prácticas sí te pagan. Claro. Ese es un buen punto, ¿no? Esta mañana tuvimos una reunión, un encuentro con unos temas con Indecopi, por ejemplo, ¿no? Relacionados a marcas sectoriales, a marcas colectivas, ¿no? Y hablamos de cuánto supone el gasto o cuánto supone la inversión en aspectos como eso, ¿no? Y esto que tú mencionas de la asistencia técnica justamente va por ahí, ¿no? Para redondear un poquito y cerrar un poquito la idea de la pregunta anterior, porque la engancho mucho con este momento, eso que justamente el privado también mira y le genera justamente un cuello de botella, pasa en el sector privado, pero a todo nivel, ¿no? Porque tú tienes efectivamente un sector privado sumamente cumplidor de los estándares, sumamente responsable y realmente y honestamente preocupado, digamos, por lo que ocurre en el entorno, en su entorno, ¿no? Hubo un pequeño periodo entre que salí del sector privado y me enganché luego en el sector público, y entré al sector público, estuve trabajando, digamos, de manera independiente, y trabajaba mucho con agroexportadoras implementando programas de responsabilidad social, ¿no? Y efectivamente miramos eso, o sea, miramos que efectivamente hay esa preocupación, pero que también esa preocupación no es tampoco, pues, ¿verdad? Romántica, desinteresada totalmente, ¿no? Tiene que ver, y eso me parece plausible, tiene que ver también con una proyección hacia lo que sucede en el mercado. ¿Por qué? Básicamente porque el mercado empieza a pedir eso, empieza a exigir eso. Y si hablamos del mercado local, nuestro mercado peruano, si bien seguimos siendo un mercado de precios, es un mercado que poco a poco empieza a valorar, o ha empezado un poco a valorar cada vez más ciertas preocupaciones, ciertos estándares, ciertos criterios de calidad que nos acercan más un poco a esos estándares que uno puede ver en el extranjero, ¿no? Pero bueno, ese es un poco una cara de la moneda, pero también tienes esta otra que es un poco el sentido de, también a veces en el privado, del así nomás, o como me paso el semáforo en luz amarilla, ¿no? Te cargo tu planilla y a ver, pues, como si te la pago o te la pago con recibo y mejor no tributo. En fin, no hay todavía niveles de informalidad, y algo que es real, ¿no? Estos famosos servicios no es una creación necesariamente de la ley anterior, es una creación casi, digamos, de alguna manera espontánea, ¿no? Justamente, no solamente porque no había ciertos vacíos en la ley,
sino también porque no había una ley que lo prohíba, o no hay un reglamento que lo prohíba, donde también efectivamente hay que ser también transparentes a esta parte del Estado que le toca y tiene el rol de fiscalizar y de poder medir y medir la temperatura al ambiente laboral y a los criterios de trabajo, no ha venido de alguna manera haciendo no, probablemente faltando ahí un poco más de incisión en ese tema, ¿no? Entonces eso me engancha un poco a lo que tú preguntas, ¿no? Desde el lado público, ¿qué es lo que toca? ¿Cuáles son los retos? Bueno, en primer lugar, no dejar de lado y no dejar de tener en cuenta un poco este rol facilitador, este rol de alguna manera regulador que tiene el Estado, ¿no? De tratar de generar pues ambientes adecuados, escenarios adecuados para la inversión, para la realización de negocios, para la realización de una serie de aspectos, ¿no? Que están relacionados justamente a la actividad económica, ¿no? Entonces, y quizá ahí es donde se genera pues una serie, ¿no? de opiniones, ¿no? Que terminan siempre un poco en la línea de cuál es el rol del Estado, ¿no? ¿Es subsidiario, es regulador, es facilitador, es únicamente subsidiario? ¿No? Tiene que estar detrás de cuánto pago, cuánto bono, cuánto exoneración de impuestos tenga que darse. Yo diría que no, eso nos resta competitividad también, ¿no? Había una discusión en algún momento dado que se dio aproximadamente en el año 2013-2014, cuando bajó un par de puntos el drawback, por ejemplo, ¿no? Efectivamente se generó, esa es mi opinión muy particular, pero sí generó, digamos, efectivamente pues una serie de opiniones en contra, ¿no? Que vamos a estar un poco desprotegidos respecto de los mercados internacionales, en fin, ¿no? Yo me preguntaría, no he visto estudios y no he visto si efectivamente se ha hecho algún estudio serio o íntegro respecto a ese impacto de haber reducido esos 2 puntos de droga, por ejemplo, pero creo que no, ese momento creo que no se dio, ¿no? En ese momento, y creo que, digamos, ¿no? Digamos, nuestro país, al menos en el sector exportador, o sea, en nuestro país creo que siguió caminando en esa un poco cuesta arriba en la que iba, ¿no? Escalando ciertas posiciones en ciertos rankings, ¿no? Y en fin, ¿no? Posicionando cierta imagen, ¿no? De proveedor importante en la industria, en fin, ¿no? Entonces, ¿no? Pero eso también es parte del rol del sector público, ¿no? Crear ese escenario y en lo que esto compete, ¿no? Que es un poco a lo que nos tratamos de dedicar nosotros como otras organizaciones del sector público, ¿no? Que dependen de otros ministerios, el Ministerio de Producción, MINCETUR, por ejemplo, ¿no? Que tienen este rol de enganchar la oferta con la demanda, ¿no? Y eso se hace creando escenarios, ¿no? Creando ambientes adecuados, escenarios, y no solamente hablo de la infraestructura y de un bonito pabellón en una feria, evidentemente, ¿no? Sino de crear escenarios donde se tengan capacidades suficientemente desarrolladas para que eso se dé. Y eso, por ejemplo, nos lleva a esas herramientas que tú comentabas hace un momento, ¿no? Por ejemplo, al haber enganchado productores medianos o pequeños en ruedas de negocio virtuales, por ejemplo, ¿no? Ayer terminaba, por ejemplo, o antes de ayer terminaba la fase de reuniones de BioFag 2021, que está en modo virtual, por ejemplo, ¿no? Donde junto a ProPerú, con el apoyo de ProPerú, pudimos llevar un par de organizaciones, ¿no? Para que formen parte de esta delegación virtual en esta feria virtual, ¿no? Pero esto evidentemente ha sido también acompañado con que estos productores, estas cooperativas, tengan las herramientas necesarias, tengan suficientes buenas condiciones de conectividad para el Internet. Alguna, por ejemplo, no la tuvo porque de pronto, esta es una cooperativa de Puno, eso ya se ha estado nevando y lloviendo y eso ha limitado muchísimo la conectividad. Entonces, y eso son parte de las cosas que tenemos como país, ¿no? Ese es un poco ese escenario, ¿no? Es muy cierto, Víctor, y creo que me quedo con este mensaje potente que has estado mencionando una y otra vez,
el rol del Estado siempre va a ser un rol promotor, ¿no? Digamos, el Estado siempre le va a quedar, o por el lado público le va a quedar promover las buenas acciones, las articulaciones, las ferias, las ruedas, el por qué sí o sí, digamos, en los esfuerzos del Estado, quizás seguir mostrando a Perú como un destino de inversión, porque para eso también existe Proinversión. Entonces, digamos, ese es uno de los mensajes potentes. Pero otro mensaje potente que también lo has estado diciendo es esto del capital humano, ¿no? Tenemos capital humano que puede ser muy simple, muy sencillo decir, exporta mango. Sí, claro, exporta mango, pero ¿cuánto tienes que saber del mango, de la variedad, la especie, los tiempos, la forma de cultivo? Son cosas que obviamente no lo vamos a descubrir de la noche a la mañana, toma tiempo para que efectivamente una asociación cooperativa, empresario o quien sea quiera hacerlo realmente. Y digamos, ese es un mensaje bastante potente, ¿no? No quedarnos simplemente en un estadio, quizás al principio porque estamos aprendiendo en decirte, te invito a de la chacra a la olla, como sucede, te invito de la chacra a la olla porque quiero que realmente conozcas un poco de cómo es este mundo de la promoción y comercialización. Y luego, pues, como dices, mira, no importa las limitaciones tecnológicas, te llevo a la biohack, ¿correcto? Participas ahí y obviamente vas a ver a grandes ofertantes y demandantes en una plataforma internacional, ¿no? Entonces, me llevo esos mensajes bastante grandes, Víctor. Quisiera justamente ir cerrando con un mensaje final tuyo. No sé si quisiera decir unas últimas palabras. Sí, mira, ahí, verdad, el camino es largo, ¿no? Y lamentablemente hay que ser, y esto quizás más como ciudadano, más que como funcionario público, ¿no? Este último año el país nos ha mostrado de alguna manera de lo que estamos hechos, ¿no? Y nos los ha mostrado a nuestros funcionarios, a nuestros productores, nuestros empresarios, nuestros políticos también, ¿no? Y nos ha mostrado todos nuestros lados, ¿no? Nuestro lado bueno, nuestro lado no tan bueno, ¿no? Nos ha mostrado ejemplos de muchísima solidaridad, de muchísimo esfuerzo, ¿no? Pero también, digamos, ¿no? Cosas que creo que esperamos superar, ¿no? Superar como país, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que estamos a punto de cumplir los 200 años, ¿no? Es quizá el hito más importante que tenemos en los últimos tiempos, y ahí donde nos miramos cómo hemos querido llegar y presentarnos a este momento, ¿no? Y esto lo digo porque, por ejemplo, ¿no? Solamente para redondear una siguiente idea, ¿no? En términos de la promoción, de la imagen, de la proyección que tenemos al exterior, quienes se encargan ahora de esta tarea van a tener, y finalmente todos nosotros como peruanos, vamos a tener una tarea sumamente ardua en el sentido de mantener o refrescar o reforzar esa imagen ganada, no solamente en la industria o en la agroindustria, ¿no? que hemos tenido en algún momento, o que tenemos, ¿no? Sino también en muchos aspectos que terminan redondeándose en la industria. No olvides que a los consumidores en el extranjero, hablando de la exportación, no solamente le va a interesar que el mango llegue bonito, ¿no? Sino que al mandarle ese mango vía aérea y de certificación orgánica, no hayan estado niños cosechando el árbol, ¿no? Eso, digamos, creo que en todas las cadenas de valor ocurre, ¿no? Y también, ¿no? Solamente otra idea que quería un poco plasmarte o dejarte, y encantado de desarrollarla en algún momento, porque sí puede dar pie a futuras conversaciones, es un poco ese camino a dónde debían ir estos siguientes 20 años, ¿no? Yo pienso que estos siguientes 20 años tienen que estar más encaminados en articular otros procesos de intervención en la sierra y en la selva. Hemos venido creciendo efectivamente estos 20 años mirando la costa, el desarrollo espectacular que hemos tenido en Siguas, en Majes, en Chaimochic. Recuerdo la primera vez que estuve en la pampa de Villacuriénica y la última vez que estaba hace un año y medio, pues
efectivamente, ¿no? Son cosas muy potentes que se han dado, pero no debemos, por otro lado, no debemos seguir mirando con esos mismos ojos del desarrollo agroexportador costero para llevarlos a, esperando que ocurra lo mismo y esperando tener lo mismo en la sierra y en la selva, ¿no? La selva particularmente tiene entornos distintos, eso de pronto es lo más evidente, tiene ecosistemas sensibles, ¿no? Ahí no podemos hablar de intervenciones que en los indicadores nos desesperemos por encontrar indicadores como ocurre con algunos programas del Estado también de la cooperación técnica, ¿no? Y en otros casos también de los gobiernos regionales, hay que decirlo, donde se puedan beneficiar, impactar en cientos de hectáreas, en cientos de familias. Pero cuando tú tienes una comunidad campesina, tienes una comunidad indígena, una comunidad nativa adelante, y hablamos de grupos reducidos de familias, hablamos de entornos de ecosistemas sensibles, hablamos que ahí, por ejemplo, elementos como los bionegocios, econegocios también llamados, este concepto del comercio sostenible, tiene mucho más validez, ¿no? Tiene mucho más validez, y ahí es donde estamos hablando, ¿no? De ver al biocomercio, por ejemplo, como esa opción integral, no solamente porque busca esa sostenibilidad económica, sino también busca una sostenibilidad social, una sostenibilidad evidentemente ambiental, ¿no? Entonces, no puede ser ahí una suerte de intervención o de exportación intensiva, masiva, ¿no? Que nos lleva al monocultivo, que nos lleva incluso a la deforestación en algunos casos, ¿no? Una plantación de café mal lleva, una plantación de cacao mal lleva, nos lleva a esas situaciones de deforestación, ¿no? Eso es algo que no debiera ocurrir, ¿no? Y ahí hay, con esto termino, dos importantes dimensiones, yo diría dos importantes tendencias que puedes ver, ¿no? Estos pequeños grupos, asociaciones, en algunos casos cooperativas, ¿no? Que logran poco a poco pequeños avances, pequeños éxitos, ¿no? Porque van cumpliendo con parámetros mínimos, parámetros básicos de desarrollo sostenible y que van linkeando con esto que entendemos como biocomercio o como comercio sostenible al final, ¿no? Pero por otro lado también tienes empresas. Ahí no hablamos de empresas grandotas, no hablamos de proyectos de cientos de hectáreas, sino empresas muy pequeñas que trabajan con esas organizaciones, que tienen estos pequeños procesamientos o exportaciones de volúmenes pequeños, ¿no? Hablamos que atienden mercados de nicho, hablamos que atienden POTS o programas muy puntuales, pero que eso justamente genera ese feel o ese mejor cumplimiento de lo que deberíamos hacer en un ambiente como la selva, por ejemplo, ¿no? Pero sigo creyendo que esos 20 años, esos siguientes 20 años de nuestro camino de crecimiento de la reportación deberían estar en la sierra o en la selva, ¿no? Seguimos teniendo ahí una, siempre la llamamos despensa inmensa, esta gran diversidad de productos, de frutas y hortalizas, ¿no? Pero no podemos seguir pensando en que vamos a convertirnos en el primer productor mundial del sachainche o el primer productor mundial de la cocona con 5.000 hectáreas, ¿no? O sea, siembras probablemente 500 hectáreas y te echaste abajo todo el mercado mundial probablemente, ¿no? Si no, vamos a tener que andar sobre lo mínimo, sobre los mercados puntuales, sobre los pots, sobre las ventanas, ¿no? Eso era un poco lo que quería contarte, Eric, ¿no? Y gracias por el momento, ¿no? Excelente, Víctor. Con nosotros ha estado Víctor Saravia, director de promoción comercial y articulación Selva, de Sierra y Selva Exportadora, y efectivamente nos llevamos este último mensaje, ¿no? Cada vez que miramos mercados, en este caso la región Selva, tiene mucho potencial, hay que pensar obviamente en la sostenibilidad, y quizás agregarle este ingrediente internacional. No somos el único país en el mundo que tiene una selva y no somos el único que está cultivando café o cacao. Entonces, hay muchas cosas que obviamente se pueden explotar y hay que saber observar esos productos y esas prácticas quizás en otros mercados internacionales, ¿no? Con ustedes hemos estado acá en el espacio de SAN. Muchas gracias. Gracias.